Cuando hablamos de santidad, no solamente que Dios está apartado o lejos de lo que podría ser el mal o el pecado, sino que también Dios es devoto, absolutamente devoto a su gloria. Porque Él es el único Dios. Y dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, cuando nosotros hablamos de santidad de Dios, hablamos de que es una santidad perfecta. Y cuando hablamos de que Dios es 3 veces santo, dice santo, 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 habla de esa perfección. Entonces, cuando hablamos de santidad de Dios, en otras palabras, hablamos de su belleza. De su belleza manifiesta en todos sus atributos. Esa es la santidad de Dios. Es la santidad de Dios, la belleza de Dios manifestada en sus atributos. Y antes de decir una cosa bien importante esta mañana. ¿Cómo se acuerda del pasaje de Moisés cuando Moisés le dice al Señor, Señor, quiero ver tu gloria? Muéstrame tu gloria. ¿Qué le dijo Dios? Mira, Moisésito, no hay hombre que me vea y viva. Si yo te permito que me veas, tú vas a morir. Pero ¿sabes qué? Te voy a dejar ver mi espalda. Y dice la Biblia, en Éxodo, que Dios tomó a Moisés y lo colocó en el hueco de una roca. Y dice, cuando yo pase, vas a ver el resplandor de mi gloria y vas a ver mis espaldas. Qué tremendo. Cuando Moisés bajó de la montaña y trajo las reglas de la ley, las tablas de la ley, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál era la apariencia de Moisés? Dice que su rostro era tan resplandeciente que tenía que ponerle un velo, dice, porque el pueblo no podía ver a la cara de Moisés. Ese efecto, ¿sabes qué es lo que pasa? Ese efecto fue solamente porque Moisés pudo ver solamente el resplandor de la gloria de Dios. La espalda de Dios. Eso quiere decir, hermano, no es que tú vas a... Dice, pero usted ya vio la gloria de Dios porque tiene el pelo blanco y resplandeciente. No, hermano, eso no es por eso. Pero digo, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a tomar otro rumbo cuando tú te acerques a Dios por medio de su palabra. Dios te va a transformar. Dios te va a hacer nacer de nuevo. Porque solamente esta palabra tiene el poder de transformar vidas. Solamente esta palabra tiene ese poder de darte confianza, de darte confort, de darte lo que el mundo jamás te ha dado, ni te dará. Dijo el Señor, dice, purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo en su oración a su Padre, pidiendo por sus discípulos. Yo no sé, hermano o amigo que estás acá con nosotros, ¿por qué viniste esta mañana acá? Pero de una cosa sí estoy seguro, de que viniste porque Dios te trajo. Y Dios quería y quiere que tú escucharas su palabra en esta mañana. Entonces, hablar de santidad de Dios es hablar de su belleza. Pero ¿sabe otra cosa importante sobre la santidad de Dios? Es de que es del único atributo donde la Biblia nos insta a hacer. Dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y luego dice en Hebreos 12, 14, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tú me dices, hermano, pero entonces aquí está un montón de pecadores, un montón de gente imperfecta. Entonces, como dice, todos estamos cocinados porque nadie va a ver a Dios. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. O sea que tú y yo ya fuimos santificados. Pero entonces usted me dice, ¿y por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo siendo imperfecto? Porque hay dos aspectos de la santidad. Una es la santidad posicional, en donde que Dios te sacó del mundo y te colocó aparte, así como Él no tiene nada que ver con el pecado, ni con el mal, Dios quiere que también tú seas apartado, y a Dios te apartó para que vivas solamente para Él y no para el mundo. Esa es la santidad posicional. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él nos ha santificado, nos ha salvado y nos ha también santificado. No solamente justificados, sino que también santificados. Pero entonces, en base a eso, tú vas a ver a Dios. Pero también Dios quiere que antes que tú llegues allá, tú camines en santidad.
Y esa es la santidad progresiva. Esa santidad progresiva es que tu vida va a estar consagrada a Dios día tras día para poder caminar de acuerdo a lo que Él dice en su palabra, y tú vas a caminar porque le conoces y quieres agradarle, vas a caminar en santidad, apartado del mal, apartado del pecado. Vas a caminar en santidad para agradar a Dios hasta el día que Dios te llame a su presencia y diga a Dios: buen hijo fiel, en lo poco me fuiste fiel, venga, entra al gozo de tu Señor. O sea que no vas a vivir vida santificada para ver si de repente Dios te deja entrar, no. Vas a vivir vida santificada o en santificación, en devoción a Dios, porque ya tú eres salvo, ya Dios te apartó. Ahora tú quieres vivir para agradarle. ¿Te das cuenta de la conexión? No vives en santidad para ver si de repente logras entrar al cielo, sino que vives en santidad porque ya Dios te santificó, ya Dios te salvó, ya Dios te justificó. Ahora Dios te pide que vivas en santidad. Pero, ¿cuál es el tema de la predicación de esta mañana? Se me olvidó al inicio. El tema es conociendo la santidad de Dios para vivir vidas santas. Oye bien, conociendo la santidad de Dios para poder vivir vidas santas. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 1, Elenita, por favor. En algunas Biblias tal vez tenga como título ahí, dice, la visión de Isaías. Vuelvo y repito el tema. Conociendo la santidad de Dios para vivir vidas santas. Mira lo que dice acá. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije: heme aquí, envíame a mí. Si usted siguió cuidadosamente la lectura, la escena que nos presenta Isaías tuvo la visión del Dios mismo. La escena es impresionante. La escena tiene el lujo de detalles y Isaías lo describe ahí. Pero lo más importante dice que él vio al Dios de los ejércitos y que los seres celestiales decían: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, al ver esa escena, al presenciar esa escena maravillosa, Isaías, se vio a sí mismo y vio su miseria, vio su pecado, vio lo mínimo, lo pequeño que él era. Ante la grandeza y la magnificencia de Dios, el resplandor de su gloria, dice, él se vio como nada. Y lo dice Isaías, y él exclama, dice: ay de mí, que siendo lo que soy, mis ojos han visto al Dios de los ejércitos. Pero algo interesante pasa.
Al él ver la gloria de Dios, él se ve a sí mismo y ve su miseria. Se ve como inmerecedero, como nada de lo que estaba viendo. Pero dice que un ser de los seres celestiales, dice que fue del altar y con una tenaza tomó un carbón encendido y tocó sus labios. Y le dice, esto que tocó tus labios te ha purificado y ha sido limpio tu pecado. O sea, hermanos, hasta que nosotros no podamos entender o hasta que nosotros no entendamos la santidad de Dios, la gloria de Dios, su belleza, nuestras vidas no van a dar mucho fruto. Porque a veces, ¿qué pasa? Pensamos que lo sabemos todo, pensamos que somos superiores que los otros, cuando nos ponemos enfrente de la gloria de Dios, de su santidad, no somos nada. Es ahí donde nosotros nos vemos y nos damos cuenta realmente quiénes somos, que somos miserables y que necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tú y yo no somos nada. Dice la palabra, dice la Biblia, que si Dios tan solo un momento quitara sus ojos de nosotros, desapareceríamos como el polvillo allá. O como ese, ¿cuántos conocen un poco el polvillo del maíz cuando se quita de la mazorca? El tamo que le llaman, ese polvillo, y que lo lleva el viento. O ese polvillo que a veces está ahí de cemento, y cuando sopla el viento, se ve el polvillo. Así, de esa forma, desapareceríamos si en un momento, tan solamente un momento, Dios quitara la vista de nosotros. Entonces no somos nada delante de Dios. Pero en su misericordia, Dios quiso rescatarnos para que fuésemos su pueblo, para que fuésemos hijos suyos, para que fuésemos herederos de todas las misericordias y todas las bellezas de la gracia de Dios que están contenidas aquí en su palabra. Entonces, el conocer la santidad de Dios, la gloria de Dios, nos va a hacer vernos a nosotros mismos quiénes somos. Ya dijimos que la santidad es el display o la manifestación de Dios en todos sus atributos. ¿Qué fue lo que Moisés vio? ¿Qué fue lo que los apóstoles pudieron ver en la transfiguración cuando Cristo se transfiguró y apareció? ¿Quiénes aparecieron ahí con Jesús en la transfiguración? ¿Quién? Ajá. Es un pequeño examen. Entonces, pero esa fue una pequeña muestra de lo que realmente va a ser cuando Cristo venga en su segunda venida. Lo que Moisés vio fue una pequeña muestra. Pero imagínate, hasta en lo físico Moisés fue afectado con solo ver el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, la santidad es eso. Ahora, el conocer la santidad de Dios tiene ciertos beneficios. ¿Cómo cuáles? Primero, te hace ver tu realidad o condición delante de Dios, Isaías 6, versículo 3. Te hace apto para el servicio. Lo vemos cuando Isaías dice, cuando fue purificado y fue limpio, dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice Dios. Isaías en ese momento está listo porque ya vio su condición, ya fue purificado y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué nos dice esto? Hermano, si nosotros no nos disponemos a dejar que Dios nos moldee, a dejar que Dios nos purifique y no dejamos de vivir nuestra vida, vivida, valga la redundancia, a nuestro antojo, Dios no nos va a poder utilizar. Dice la palabra que Dios quiere usar vasos de ¿qué? Vasos limpios, vasos de justicia, vasos puros. O sea que no esperes de que Dios te va a utilizar si tú sigues viviendo como tú quieres. Olvídate de eso. ¿O sí? No, sencillamente no. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a ir a comunicar es la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿cómo tú vas a poder comunicar esa misericordia y gracia de Dios si tú no estás reflejando eso que estás hablando? O sea, en otras palabras, nuestras vidas tienen que ser coherentes con lo que decimos. Sí, hermano, pero es que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero tenemos ayuda. Mencióneme a alguien algunos de los recursos que nosotros tenemos para poder vivir vidas agradables delante de Dios. Un tan solo recurso, ¿cuál sería? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál otro? Su palabra. O sea,
En la forma natural, tú y yo no podemos hacer nada que agrade a Dios, porque somos imperfectos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y la guianza de su palabra, sí podemos. Entonces, entonces, tenemos que entonces, nos hace ver nuestra realidad y nuestra condición delante de Dios, nos hace aptos para el servicio, purificándonos y haciéndonos ver la necesidad y nos dispone. Isaías, cuando fue purificado, él escuchó el llamado, vio la necesidad y se dispuso. Pero esa fue obra de Dios en su vida. O sea, hermano, tú tienes que darte cuenta por fin de qué tú eres delante de Dios. De qué es lo que Dios ha hecho de ti. Porque Dios te trajo acá, porque Dios te salvó. Eres especial, eres único. Porque ¿cuántas personas no hay en el mundo que escuchan la palabra de Dios, escuchan el Evangelio y siguen igual? Pero si tú un día se te predicó el Evangelio y entendiste y Dios te dio el regalo de la fe y te abrió el entendimiento y entendiste de que sin Jesucristo no hay salvación, no hay perdón de pecados, entonces tú eres especial. Pero date cuenta. Tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no nos salvó, como decía yo el domingo pasado en la iglesia que Dios me dio el privilegio de predicar. Dice, creados y salvos para la honra y la gloria de Dios, pero también para anunciar sus virtudes. O sea, si Dios te salvó y te tiene acá, no es para que vengas solamente todos los domingos y te sientes y escuches y dices, ay, qué bonito cantamos, qué bonito estuvo. Dios quiere que tú seas su testigo. Dios quiere que tú testifiques de ese amor, de ese mensaje que Dios te transformó. Dios quiere que Dios lo compartas, para que otros también puedan venir al conocimiento y a la verdad y puedan ser salvos y puedan ser sus pecados perdonados. Eso es, así lo dice en la carta de Pedro. Dice, porque somos, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son sus virtudes? Lo que acabamos de hablar. Los atributos de Dios, su misericordia, su amor, su poder, su magnificencia, su justicia. Entonces, te hace ver la realidad y condición delante de Dios, te hace apto para el servicio, purificándote y haciéndote ver la necesidad y te dispone. Ahora, ¿por qué es importante la santidad para ti y qué es vivir vida de santidad? Oiga bien, ¿por qué es importante la santidad para ti y qué es vivir vida en santidad? Bueno, podríamos decir que primeramente es un mandato de Dios. La santidad es un mandato de Dios. Ser santo porque yo soy santo. ¿Se entiende? Ser santo porque yo soy santo. Así dice el Señor. Es un mandato. O sea, la santidad es importante para el cristiano, primeramente porque es un mandato de Dios. Dios quiere que cada día nos apartemos más y más del pecado. Dios quiere que cada día nos apartemos más del mal y que nos consagremos a Él. Que nos hagamos devotos solamente a Él. Así como Eduardo dice que él es devoto al 100% a Cristina y Cristina devoto a Eduardo, esa devoción es imperfecta porque somos imperfectos. Pero la devoción que Dios quiere que tengamos hacia Él, quiere que vaya en crecimiento cada día, cada día, cada día. Sed santos porque yo soy santo. Luego, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, ser santo porque soy santo lo encontramos en 1 Pedro 1:15. Y porque es la voluntad de Dios para nosotros. Porque la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 7. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí préstele atención especial al versículo 7. Hay una diferencia ahí. No dice la voluntad de Dios es vuestra santidad. Él dice vuestra santificación. Pero es lo mismo, diría alguien. ¿Cuántos creen que es lo mismo? ¿Es lo mismo? Que la voluntad de Dios es nuestra santidad y que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ajá, exacto. Ahí vamos. Hermanos que están estudiando hermenéutica, así es. No es lo mismo.
Uno es un sustantivo y el otro es un verbo. Santidad, sí, ya somos santos. Hemos sido apartados. Pero Dios también quiere que vivamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y eso habla de el verbo, pero en continuo, continuing, dice en inglés. En francés sería la acción continue. Ahora francés y inglés aquí. Es eso. Habla de la acción, pero en continuidad. La santificación, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La anterior no depende de ti ni depende de mí. Dios lo hizo y nos apartó. Él nos apartó. Pero lo otro, tiene que haber una disposición de nosotros de querer vivir en santificación, siendo cada día más y más santos para la honra y la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, primeramente, ¿por qué es importante la santidad para el Hijo de Dios, para nosotros? Porque es un mandato. Segundo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y tercero, es porque es la forma que tú, hermano, tú demuestras al mundo que eres diferente y que eres hijo de Dios. En la forma que tú te conduces, en la forma, hermano, que tú vives tu vida, es la forma que tú demuestras al mundo que tú eres diferente y que tú eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, 3 principios. Primeramente, la santidad es un mandato, es la voluntad de Dios para tu vida y es la forma en que tú vas a demostrar al mundo de que tú eres diferente y que tú eres hijo de Dios. Que eres una criatura, una nueva criatura. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Tienes que vivir en consecuencia, tienes que vivir en coherencia a esa gran verdad. Y eso va a ser posible solamente mediante una vida de santificación, mediante una vida santa. Combina las dos palabras si quieres. Una vida santa, tú eres apartado. Una vida de santificación, tú vas procurando día tras día con la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu, su palabra, de vivir vida cada día más y más y más agradable a Dios. Pero tú tienes que ser objetivo en eso. ¿Qué quiere decir eso de ser objetivo? Tú tienes que estar todo el tiempo pendiente de qué es lo que está pasando en tu vida. Si tú mentiste ahora, así por así, Señor, perdóname. Otra vez una mentirita blanca. Pero si tú mientes y mientes y mientes y nada pasa, hermano, algo pasa. Y lo que pasa es que tú no estás conectado con Dios. Y déjame decirte, y lo más triste puede ser aún, puede ser que tú no eres hijo de Dios. Porque si tú haces algo que tú sabes que no le agrada a Dios y no sientes ningún remordimiento, hay algo serio ahí. Y lo serio es que posiblemente tú no eres hijo de Dios y tienes que reflexionar, sentarte, reflexionar y ponerte a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname, pensé que era hijo tuyo, pero no, porque mira, quiero que tú me salves, quiero que tú me perdones mis pecados, me arrepiento y vas a ver que Dios va a empezar a hacer la obra. Porque a veces vivimos la vida y cosas van y cosas vienen y nosotros lo mismo. Eso no funciona así, hermano. Si tú haces algo y no sientes ningún remordimiento, ninguna cosa que te incomode, olvídate. Olvídate, porque tú eres nueva criatura ahora. Ahora, vaya conmigo, por favor, en ese último punto 3. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer ahí para qué es entonces vivir esa vida de santidad. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 4 al 8. Dice que cada uno de vosotros, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado, dice Dios, a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, dice, no desecha al hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, la forma en que nosotros vivimos nuestra vida es la forma como el mundo se va a dar cuenta de que tú eres diferente y que tú eres hijo de Dios. Y luego, punto 4, porque es importante la santidad, dice, porque eso te hará estar listo para servir a Dios en todo lo que Él te muestre y estarás en su voluntad. ¿Cómo así? Porque el estar consciente de la santidad de Dios, y la santidad de Dios es importante para ti, y vivir esa vida es importante, porque entonces dice, estarás listo a servir a Dios en todo lo que Él te muestre, y estarás en su voluntad. Porque dice Colosenses 3:16, dice que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tú conoces más a Dios. Tú conoces qué es lo que Dios pide de tu vida. Tú conoces cómo debes de vivir tu vida porque conoces más y más y más de Dios, porque la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. Pero si tú no conoces esta palabra, entonces ¿qué pasa? Pues ignoras lo que Dios quiere para tu vida. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Y luego tu mente será renovada, transformada, y podrás tú mismo ofrecerte como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Vaya conmigo, por favor. Romanos 12:1. Dice Pablo, hablando a los romanos, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, decíamos como punto 4, porque dice, estarás listo para servir a Dios en todo lo que Él te muestre y estarás en su voluntad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios morará en abundancia en tu corazón y porque tu mente será transformada, será moldeada de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya nosotros no podemos ni debemos ofrecer sacrificios como hacía el pueblo de Israel en el antiguo tiempo. Eso era una muestra de lo que iba a venir. Ahora nosotros nos ofrecemos nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, racional. ¿Por qué? ¿Racional por qué? Porque es en agradecimiento por todo lo que Él hizo por nosotros. Por haber muerto en la cruz del Calvario por mí, por haberme perdonado mis pecados, por haberme santificado, por haberme justificado, por haberme dado la vida eterna. Por eso dice Pablo que es el culto racional. Es entendible, es lógico que tú vas a hacer lo que vas a hacer para honrar todo eso que Dios ya hizo por ti, yo hizo por mí. Y nos vamos a ofrecer como sacrificio santo, agradable a Dios, dice Pablo. Con lo que tú hagas, con lo que tú digas, con lo que tú trabajes en la obra del Señor o cualquiera cosa que tú hagas, todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Ese es tu servicio, ese es tu culto racional a Dios. Creo que hay muchas iglesias hoy en día que han perdido el camino. Están envueltos en tantas otras cosas, menos en enfocarse en lo que Dios dice a través de su palabra que su pueblo tiene que hacer. Dios ha empezado a obrar en esta iglesia. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Dios ha empezado a hacer un trabajo maravilloso y lindo en esta iglesia. Se ha despertado un deseo de conocer más de Dios. Se ha despertado un deseo de regresar a la palabra, de someterse a la palabra. Eso es lindo. Hay hermanos estudiando hermenéutica, hay hermanos estudiando doctrinas fundamentales, hay hermanos que están estudiando fundamentos de la fe, hay hermanos que están... Hermano, Dios ha comenzado una obra maravillosa en esta iglesia. Y Dios está trayendo cada día las personas que van a ser parte de esta iglesia y parte de este milagro que Dios está haciendo. La pregunta es si tú quieres ser parte de eso. Alístate, ponte la línea, porque Dios quiere usarte.
Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos quiere usar. De acuerdo al don y a la capacidad que Dios te ha dado, Dios te quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano el que no tiene ninguna capacidad. Levante la mano el que no tiene ningún don. A todo el mundo Dios le ha dado capacidades, a todo el mundo Dios le ha dado un don, un regalo, para que trabaje y sirva a Dios acá para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuántos tiene por lo menos un don? Levanta la mano todos. Toditito los que estamos acá, por lo menos tiene un don. Algo otro puede que tenga dos, o posiblemente tres, o de los tres, uno es el más fuerte, pero todos tenemos capacidades de Dios, especiales que Dios nos ha dado. Quiere que las usemos para su servicio. Para ir terminando, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué podemos sacar como aplicaciones prácticas de todo lo que hemos hablado? Hermano, yo no sé, tú sabes. Yo no sé. Tú y Dios saben qué es lo que tú tienes que dejar de lado, que te está estorbando para que tú vivas vida, una vida de santidad delante de Dios y una vida de servicio para Dios. Tú sabes cuál es. Tú sabes qué es eso que te está deteniendo. Tú sabes perfectamente y Dios lo sabe. Y déjame decirte algo, hermano. Hasta que tú no estés en el propósito de Dios, tu vida no va a tener sentido. Hasta que tú no estés en el propósito por el cual Dios te salvó y te creó, tu vida va a carecer de sentido. ¿Pero cómo es eso? Mira, hermano, Dios no hace las cosas así por así. Si Dios te creó y si Dios te salvó, porque tiene un propósito específico que yo no lo puedo cumplir, ni tu hermano lo tienes que cumplir tú, porque a ti te lo dio. Ese es el propósito. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Es encontrar a solas tú con Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón y tú todavía no te has arrepentido de tus pecados, dile, Señor, perdóname, yo sé que soy pecador, porque así lo dice la palabra. Dice, por cuanto todos pecaron, dice Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, mas a todos los que recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cuál es el evangelio? Son las buenas nuevas de Dios, de que Dios, viendo la condición del hombre, Dios envió a su Hijo unigénito a Jesucristo a vivir una vida como nosotros, dando muestra de amor, de misericordia, y luego se dispone a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero no solamente nos quedemos en el sacrificio. Cristo resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, dice la palabra, intercediendo por ti y por mí. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Cuando la persona se entiende cuál es su condición delante de Dios, así como la vio Isaías, capítulo 6, que recién leímos, se da cuenta de su condición, dice, yo solo, por mis propios medios, yo no puedo ir al cielo. Necesito un medio, alguien que me dé la capacidad y que me limpie para yo poder estar en la presencia de Dios, como le pasó a Isaías, y ese es Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, pídele al Señor que te ilumine. Y tú dile, Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que te he deshonrado, yo sé que no he vivido la vida que tú has querido que viva, aquí está mi vida, sé tú mi Dios y mi Señor. Límpiame y perdona mis pecados y ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Yo sé que aquí quizá la mayoría somos ya cristianos evangélicos que ya el Señor nos ha rescatado. Pero quizás hay personas que todavía no han tenido esa dicha. Pídele a Dios. ¿Qué le pasó al criminal que estaba crucificado a la parte de Jesús? Bueno, eran dos. El uno lo injuriaba y el otro le dice, ni aún estando donde estás, ¿tú no sientes nada? Nosotros estamos acá porque estamos pagando nuestras fechorías, pero este nada ha hecho. Y le dice, Señor, acuérdate, cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios.
Eso es lo que Dios quiere que te entiendas. Eso es lo que fue. Eso es. Y así, haciendo esa decisión, tú vas a empezar a vivir vida en santidad, agradando a Dios en todo lo que tú hagas y digas. Moisés fue impactado viendo solamente el resplandor de la gloria de Dios. Isaías fue impactado viendo la gloria de Dios en el lugar donde se manifestó Dios con su gloria y su poder. Y fue transformado. Ezequiel le pasó lo mismo. Al apóstol Juan le pasó lo mismo cuando dice que él escuchaba ruidos y de pronto se veía uno como con apariencia de hombre. Dice que Juan cayó sobre tierra. Daniel cayó sobre tierra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es así. Deja, hermano, que Dios te quebrante. Deja que Dios haga contigo lo que Él siempre ha querido hacer. No te resistas más. Porque entre más tú te resistas, peor es la cosa. Porque vas a sufrir la consecuencia de tu rechazo. Pero Dios, como Padre amoroso, te llama y te espera. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Mientras que el hijo fue y rechazó y malgastó, rechazó el amor de su padre. ¿Sabes que en el tiempo antiguo, el que un hijo le pidiera la herencia a su papá antes que muriera, era decirle: papá, deseo que te mueras ya, dame lo mío? Esta era la ofensa más grande de un hijo para un padre en aquel tiempo. Y este hijo lo hizo. Y eso lo hemos hecho tú y yo con Dios. Este hijo se fue, derrochó la herencia, vivió como quiso, pero en un momento dijo, dice que volvió en sí y dijo: en mi casa, dijo, aún los sirvientes viven mejor que yo, porque aquí yo estoy comiendo la comida de los marranos, de los puercos. No sé cómo le dicen en su país, pero en El Salvador le dicen los tuncos, los marranos, los cochinos, los puercos. Y dice: voy a rezar a mi padre. Le voy a decir: Padre, perdóname, no soy ni siquiera digno de ser tomado como uno de tus siervos, pero perdóname, tómame como uno de tus siervos. ¿Y qué pasó con el padre? El padre que lo estaba esperando con los brazos abiertos. No importando qué es lo que había hecho, que le había deseado la muerte, que lo había deshonrado, que había hecho lo que había querido, dice que lo agarró, lo abrazó y le dijo: hijo, bienvenido. Mandó a hacer banquete, dice. Póngale ropa nueva, póngale el anillo real. Porque mi hijo estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ha resucitado.